aquí en Sofi TV, el programa de televisión por internet de sofimanía.pe, la primera web de divulgación científica y humanística del Perú. La reciente escala del presidente peruano Ollanta Humala en Francia ha desatado una polémica política, a la cual por supuesto no vamos a entrar en el tenor de este programa, pero una de las cosas que trascendió es que esta escala para reunirse con el presidente francés habría sido para tratar el tema del satélite peruano, que hace tiempo viene conversándose, se necesita y el Perú estaba por adquirir. ¿Qué características debe tener este satélite? ¿Realmente se va a adquirir de Francia o de otros postores? ¿Qué tipo de satélite necesita tener el Perú para abordar estos temas técnicos y de que deberían ser de conocimiento más amplio de la población? Estamos esta tarde con Javier Ramírez, él es gerente de Digisatel. El doctor Ramírez, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Quien además, usted viene del Congreso de haber hecho una exposición acerca de temas de satélite. Bueno, en realidad solo he hecho una explicación a un congresista sobre el tema de lo que ahora está en la vista de todos. Ya, le han pedido como una suerte de asesoría. Exactamente. Usted es uno de los expertos, mayores expertos en satélites en el Perú. Y también he estado presentando propuestas en diferentes países de la región. Ya, presentando propuestas ¿en qué sentido? Porque de hecho la tecnología satelital es un accesorio del cual ya ningún país en la actualidad puede no tener, ¿no? Porque es como decir requerir una flota aérea, una flota de navíos, de mar. Igual el satélite es una herramienta indispensable. Y usted es gerente de Digisatel, que es una empresa que se dedica exactamente a qué. Bueno, a temas de tecnología, entre ellos lo que son satélites. Ah, ya, entonces le piden a esas asesorías internacionales sobre temas de satélites y hace propuestas con respecto a eso. En el tema directamente del satélite peruano, para empezar, ¿qué tenemos, qué no tenemos, qué necesitamos y qué se supone que estamos por adquirir? Correcto. Yo presenté una propuesta de la empresa belga Kinetic Space, que es probablemente la empresa que tiene la mayor cantidad de respaldo a nivel internacional en el tema de satélites de teledetección. Ya. ¿Cuándo fue esa propuesta presentada? Hace 3 años. Okay. ¿No? Porque ya esto se viene conversando desde que inició este gobierno, un poco antes incluso. Desde antes del gobierno, ¿no? Porque en realidad el tema del satélite para un país que tiene tanta biodiversidad, así como también problemas con el tema del clima, fenómenos naturales, requiere hace mucho un satélite, ¿no? Hay países, bueno, no quiero hacer una distinción, pero en África ya hay países que tienen satélites. Claro. Y a nivel Latinoamérica, ¿cómo estamos con respecto a Chile, Argentina, Brasil? Bueno, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela. ¿Tienen satélites propios? Sí, tienen satélites propios. ¿No? Comprados, obviamente, no son hechos. Los contratos se hacen de una manera para que haya una transferencia de tecnología, es decir, pero lo importante es saber cómo negociar la transferencia, porque no es solamente decir, adquiero, hago el contrato con el proveedor del país para que me enseñen a ensamblar el satélite, no, sino a desarrollar, diseñarlo, mejorarlo, adecuarlo a la situación del país que lo está adquiriendo. Y de paso que también sirva para obtener divisas, porque el satélite de hecho es indispensable porque cuando uno tiene la propiedad del satélite, el satélite uno lo puede dirigir, lo puede hacer que enfoque en diferentes ángulos una región de interés. Vamos con eso. Entonces, desde hace años a Perú le hace falta un satélite. Lo que hacemos actualmente para, digamos, paliar un poco esa situación es alquilar espacios de satélites que nos cuestan más caro para tanto militar como uso civil. Exacto, pero el hecho es que desgraciadamente hay tanta demanda por imágenes satelitales que justamente la inmediatez es lo que no se cuenta. Es decir, cuando en caso del terremoto que hubo hace algunos años en Pisco, Perú como miembro pleno de lo que es lo que es el tema de lo que es la parte del International Charter, que es la posibilidad de poder acceder a imágenes de satélite en caso de desastres. Llegó solamente una foto de la zona de desastre que no servía para nada. ¿Y cuánto tiempo después? En 30 días después. 30 días después, imagínense. Lo cual porque es una de las desventajas de no tener el satélite propio. Pero entonces, ¿cuáles son los usos actualmente de un satélite de las características que el Perú debería de tener? En realidad hay una cantidad de necesidades que tiene que ser un satélite de una resolución entre alta y media. Es decir, cuando es muy alta resolución, ya sus aplicaciones se especializan mucho en el tema táctico. Ya, nos están hablando de estrategia de seguridad externa y también interna.
interdicción, ese tipo de cosas, de drogas. Exacto, pero hay satélites que pueden, teniendo una resolución médica, también dar este tipo de ventajas e información, ¿no? Y en el uso civil estás hablando de agricultura, de fenómenos meteorológicos. Exacto, pero y el hecho está en que los satélites, cuando generalizamos, no son como decir una cámara fotográfica o una cámara de video. Que te Los viene con satélites estas... llevan en la actualidad unos sensores Ya. que permiten descomponer la luz que se refleja del Sol. Entonces, dependiendo de la cantidad de bandas en las que atraviesa el satélite, estas bandas hablan para que en un centro de interpretación de imágenes uno pueda obtener mucha más información que la que se obtiene con un satélite netamente de uso táctico. Entonces, el que necesitamos tener en Perú, ¿de qué características debería ser? ¿De resolución alta o basta con una resolución media? Una resolución alta y media y que tenga sensores multiespectrales o hiperespectrales, que es el futuro en lo que es satélites. Y eso no está considerado. Okay, ese tipo de satélite, más o menos, ¿qué costo tiene actualmente? Es un punto muy interesante. El costo de los satélites en los últimos 5 a 6 años ha bajado drásticamente, a tal punto que el presupuesto que se tiene en realidad podría alcanzar para comprar perfectamente 10 satélites para diferentes aplicaciones. O sea, dices el presupuesto actualmente que hay para comprar un satélite en el Perú. Para comprar uno. Ya, ¿qué es de podría cuánto? servir aproximadamente 205 millones de dólares. Ok, y podría usarse ese mismo monto para comprar... Hasta 10 satélites. De los buenos. Por supuesto que sí. Ya, claro, los satélites se están reduciendo por el tema de la nanotecnología. Ya, ok. ¿No? Entonces ahora, es más, incluso el hecho está en que un satélite no es un artefacto que tiene una vida indefinida. Los satélites son descartables. Claro, como todos a los 5 o 6 años ya decaen por la propia gravedad. Pero de hecho la tecnología está avanzando tan rápido que ¿para qué tener un satélite que voy a tener 6 años o 7 años en el espacio cuando en 3 puedo tener uno mejor? Ya, y mucho más pequeño, cuyo costo de lanzamiento en órbita es infinitamente menor. Okay. Esas consideraciones no se están teniendo en cuenta para la compra actual del satélite para el Perú. Lamentablemente no. ¿Por qué? ¿Ya hay un contrato hecho? ¿Ya hay bases hechas? Hasta donde tengo información, hasta donde pudimos participar nosotros, y que finalmente ya no se nos envió más información para seguir participando. ¿Nosotros ustedes como representantes de esta firma belga o como...? Como representantes de la firma belga, ¿no? Entonces, ya llegamos hasta un punto. Pero luego, ya al no haber habido más comunicación... ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se comunicaron? Más o menos. Hace 2 años fue la última. Ok, y aparte de esa representación belga, ¿qué otros postores había? Los franceses, que son los que están, parece, sabemos más que también confiados. está la empresa Sarrey de Inglaterra, que también está, creo, una empresa israelí y, si mal no recuerdo, una empresa española también. Ok, y digamos, tratando de ser un poco imparcial, ya que usted representa a uno de los postores, ¿cuáles serían los peores o los mejores escenarios para Perú? ¿El satélite francés puede ser un escenario aceptable como adquisición de satélite para el Perú? De hecho que sí, no podemos tampoco decir que sea un mal fabricante, pero de todas maneras se debería observar cuáles son los antecedentes en los cuales ya han colocado satélites en otros países. Por ejemplo, ellos les han vendido el satélite a Chile, el llamado SSOT, Sistema Satelital de Observación Terrestre. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, ellos han tenido cierto tema de incumplimiento en cuanto a la entrega, ¿no? Y un objeto de uso tecnológico, cuando se entrega con un retraso de 2 años, ya tiene verdaderamente ciertos ya está desfasado también, de algún modo, ¿no? Entonces todo eso se debe tomar en cuenta. Ok, entonces tenemos que ir cerrando, pero de aquí para adelante, ¿en cuánto tiempo se debe decidir quién decide qué satélite se va a comprar aquí en el Perú? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para ayudar a que se compre el mejor satélite? Bueno, de hecho debemos tenerlo, sí o sí, porque ya es algo que no podemos dejar para más tiempo pasar. Pero se debería considerar lo que fue el estudio inicial, es decir, que sea un satélite multitarea que beneficia a la mayor parte de usuarios. Hay muchísimos actores que con un satélite de alta resolución van a quedar desgraciadamente fuera de lo que son los beneficios que trae esto para el país. ¿Y qué podríamos hacer? O sea, ¿en qué parte del proceso estamos y cómo podemos influenciar para en todo caso, a los que están todavía en la competencia que ofrezcan, sabemos que hay muy buenas propuestas que están ofreciendo no solamente el hecho del satélite, sino también partes de otros satélites para que se puedan fabricar en el Perú, lo cual es importante para la formación del capital humano. ¿Eso en este momento no se está considerando? Solamente no, porque el tema es todavía... ¿Y quién lo decide, por último? El Ministerio de Defensa. Ok, muchísimas gracias por habernos dado un poco de claridad en este asunto que de hecho tiene aspectos técnicos mucho más complejos, pero que nos ayuda a entender un poco lo que está sucediendo con respecto al satélite
que debemos adquirir en el Perú. Muchas gracias, Javier Ramírez, gerente de Digisatel. Hasta entonces.